Hoy en Crímenes sin resolver o Crímenes impunes vamos a tocar la desaparición de Cecilia Jubileo, la doctora Cecilia Jubileo. Nacida en el 46, Cecilia Jubileo tiene una historia fantástica, pero desapareció, como dijimos, en el año 85, en el mes de junio. Por eso yo les hablo como si estuviéramos en una mesa de café y he leído libros, he tenido charlas con gente que sabía, gente que nos juntábamos a opinar, y de repente la cabeza fue acumulando cosas que me decían: flaco, ¿cómo era? Y bueno, por eso yo más o menos le tiro los que sé, y por ahí me piden alguna precisión y no la sé. Pero me encuentro más libre para opinar. Pero hay cosas que le va a llamar la atención, porque a mí, cuando yo las sentí, algunas veces de gente que sabe mucho, médicos, ingenieros. Por ejemplo, Cecilia Jubileo trabajaba en un neuropsiquiátrico, la colonia neuropsiquiátrica de Torres, que es la de Monte de Oca. Lo que pasa es que Torres, ustedes van a Luján, los que están acá en Buenos Aires por la ruta 7, y cuando llegan a Luján, llegan al río, no lo cruzan el río, no crucen el puente, giren a la derecha, 10 kilómetros hasta Torres. Le quedó el nombre de un hospital que hubo ahí. Porque antes, estos neuropsiquiátricos, hace 200 años no existían. Y me animo a decirles que hace 100 años eran muy extraños. ¿Qué son? Hoy son psiquiátricos. ¿Y antes qué eran? Locos. ¿Y dónde estaban los locos? En los manicomios. Entonces era un manicomio. El que le fue dando una cierta categoría fue a partir de José Ingeniero. ¿Ve? Gente a la cual le he leído sus libros y ha aportado mucho. Para 1910 fue nuestro centenario como país. Y Foucault, cuando estuvo en Francia, les dijo: en mis viajes por América, pasé por Argentina, y Buenos Aires tiene el 58% de la población del país. Es un país muy amplio, pero todo entra por el puerto y no tienen regulado ellos que el inmigrante tenga un lugar asignado. Entonces se quedan ahí cerca de donde está el dinero, digamos, ¿no? Bueno, fue a Francia y les dijo: en mis viajes por Sudamérica, en Buenos Aires,
tuve una sorpresa y ahora yo se los cuento a ustedes y van a ser seguramente sorprendidos. Ellos tienen muy avanzado la libertad del alienado. En ese tiempo en Europa se llamaban alienados los que no razonaban bien. Podía ser que no razonaban bien porque robaban, no razonaban bien porque violaban, no razonaban bien porque eran esquizofrénicos. No existía todavía en ese tiempo una ciencia avanzada. Sí, bueno, Freud y todo su psicoanálisis y su cosa, pero desarrollado en instituciones. Open Door, cuando lo visitaron europeos que vinieron a ver el régimen abierto, viene a ser, porque antes, vamos, 200 años atrás, vamos a hacer, más o menos, para hacer redondo, 250 años atrás. Para la época de la Revolución Francesa. Allí comienza la mejora para esta gente que era desequilibrada mental. Y entonces comienzan carreras de estudio en medicina. Pero tardó, porque todavía hoy ustedes saben que no tenemos neuropsiquiátricos. Acá ha habido neuropsiquiátricos, por ejemplo estaba el de la Mercedes, después se llamaba Mercedes, o Colonia Mercedes, y fue posteriormente el Borda. ¿Ves que hay cosas importantes que tal vez ustedes no las saben? O algunos no las saben. Los millares que ven mis videos, seguramente, vamos, si lo saben. Nada, broma. Había 4 o 5 acá a principios del siglo XX y empezaba a cambiar la cosa. Porque hasta ese tiempo, hasta hace 250 años, los que manejaban el tema era todo, vamos a decir, para ir suave, los jesuitas. Pero las otras órdenes religiosas de la Iglesia, permítanme que diga algo así que decía Minguito, un personaje nuestro argentino. Lo decía Marrone, otro personaje nuestro argentino, Pepitito. Mamita querida, antes los jesuitas los trataron duro, los encadenaban inclusive. En Córdoba van a encontrar, vamos a decir, hay 5, la administración y 4 estancias, donde se domaba el indígena. Estoy hablando de esa época. Pero con la Revolución Francesa, ¿qué es lo que viene? Los derechos y libertades. Y llega también a la medicina. Entonces, ya no es el trato que tenían desde la Inquisición por la Iglesia, la persona que era desequilibrada. La persona que era desequilibrada, digamos las cosas como son, y si no, vamos a los libros.
incluso la misma Biblia. Y yo no voy a hacer un acto de profanación acá. No, la iglesia no los quería, los despreciaba, no decía que lo maten, pero los dejaba ahí arrumbados. O díganme en una institución, vamos a decir, eclesiástica, que haya trabajado para los desequilibrados. O una queja, vamos a decir, cuando fue el Holocausto. O sea, y eso estamos hablando siglo XX. Yo le estoy hablando siglo 200, 250 años. 1879 fue la... 1779 fue la Revolución Francesa. Y... estamos hablando hace 250 años. Y la cosa estaba así. Usted tenía un hospital y claro, hubo grandes médicos que no eran más médicos buenos que como personas buenas. ¿No es cierto? Porque ser un buen médico es difícil. Pero más difícil es ser una buena persona, en todo el sentido de la palabra. Tener empatía con el enfermo, tener empatía con el ser humano. Si yo me dedico a salvar vidas humanas, yo tengo una hija que es médica. Yo le digo una cosa, yo creo que la función de ella y la dulzura esa que tiene por ser mujer, madre y lo que sea, no es lo más lindo que puede recibir un paciente. La persona que lo trate bien, que lo trate con un cierto, yo no digo que lo trate con cariño, pero que lo trate con cierto, con cierta empatía. Que le simpatice el paciente que entró enfermo. Entonces, si un médico pasa por un hospital y ve gente tirada, por ahí vamos a decir medio con, como decimos, vamos a decir en el lunfardo descangallado, o lo vemos hablando mal, o gritando, y nadie les da bolilla. Bueno, hubo médicos que no, eso no les rebadaba. Entonces empezaron a trabajar por eso. Y en Argentina, guste o no guste, es lo que le digo yo tengo un 50% que me gusta del peronismo, que se fue cuando se fue Perón. Porque cuando estuvo el doctor Carrillo, se mejoró mucho la medicina en general, y la medicina en lo que hace a aplicarse a lo que fue en su momento el alienado, el loco, el esquizofrénico, el tarado, idiota, de otras épocas, que la Inquisición, ese sí que los maltrataban, y no había quien los defienda. Entonces, yo creo que el tema que vamos a tratar, porque no vinimos a tratar el tema, vamos a decir, de la historia de los asilos, sino poner en lugar de que los asilos era sacarse un loquito de casa y meterlo en una institución, porque en los hospitales ya no lo querían. ¿Clarito? Clarito. No hace falta que lo repita. Entonces,
¿Ustedes creen que alguien iba a verlos? De 10, uno iba a ver algún pariente. Llegó a tener 1200, les dije, internos. Muy lindo, se había arreglado muy bien a mediados de los... que después ya lo que queda ya no es nada de peronismo. Para mí, a mí la política no me interesa, pero viéndolo, yo digo, ¿quién hizo algo que quede para el día de mañana en positivo? Perón vino, lo hacían en todo lado, está bien, tenía mucha plata, está bien, pero el tipo tuvo sensibilidad. Y después cuando le dije, ese hospital, que hay otro hospital igual. Sí, aquel es Fino Quieto, es Fiorito. Son todos iguales los hospitales estos. Y sí, porque los hacía... Ah, claro, se hicieron todo en la época Perón. Sí, este se llamaba Juan Perón, aquel se llamaba Eva Perón. Hicieron unos fanáticos, a todos le ponían Perón, 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 Perón. Pero vos tenías estos hospitales. Yo creo así que en Latinoamérica para esa fecha no había esos hospitales. En ningún país. Estábamos en otro. Porque estaban llenos de plata, porque querían ganarse el voto, esas pavadas que habla la gente. Por eso digo yo, la política no me interesa para nada. Bueno, acá estábamos por hablar de esta chica Jubileo, 39 años y desapareció. Era doctora. El día que desapareció, 17 de junio de 1985, se presentó, vivía ahí cerca de Luján, tenía una casita, era una chica querida por los internos, así que descarte que los internos le hayan hecho algo porque era muy solícita, la podía buscar a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 12 de mediodía. Ella sí estaba de guardia, estaba ahí, no te iba a dejar. Tenía un Renault 6, verdecito claro. Bueno, llegó, tenía que entrar a las 10. Llegó un cachito antes, tenía que haber 3 de guardia esa noche, pero como nadie controlaba nada ahí, estuvo ella sola y cuando llegó tuvo que firmar un certificado de defunción de la tarde de alguien que había muerto, estaba esa furgoneta fúnebre que tenía que llevarse, vamos a decir, un cuerpo. Bueno, firmó ella, porque el de la tarde se había ido más temprano, o no había venido, no sé. Porque imagínense, como ella desapareció, ¿saben cuánto tardaron, vamos a decir, en darse cuenta? El director no hizo la denuncia porque el auto estaba ahí. La cartera, los zapatos. Ella había estado durmiendo, ahí tenían una pieza para los doctores cuando pasaban la noche. Estaba todo lo de ella ahí. ¿Ustedes creen que hicieron una denuncia? No. Entonces vayan anotando, para ir viendo. Una compañera, al ver que ella no venía,
Y uno de los que estaba ahí, de esos que son locos pero no tanto, le dijo, la doctora siempre llenaba el tanque y ahora está vacío. ¿Lo habrá llenado el tanque para cuando vino? Bueno, después averiguaron en la estación de servicio, había llenado el tanque en Luján, el 17 de junio. Estaba vacío, estaba el auto ahí. El director no hizo la denuncia, lo hizo otra doctora colega de ella, amiga, y el director dijo que cada cual se manejaba por los médicos, ¿no? Sdrech le dijo, y los pacientes por lo que veo también, porque los veo andar por todos lados. No, y acá vamos a decir, se levantan, desayunan y pueden salir a caminar por cualquier lado, nadie los anda controlando. Acá no tenemos alma de policía. Y el turco que no era de arriar, por Sdrech. No, yo le hablo afuera. En cualquier momento se lo van a pasar por arriba a alguno, vamos a decir, allá en la ruta 7, le dijo Sdrech. No, bravo el turco. Qué lástima perder a ese hombre. Bueno, todos nos tenemos que ir alguna vez. Bueno, es otro de los casos que le costó a Enrique. Acá viene lo bonito. Viene la policía. Le dice, ¿dónde pasó la noche la doctora? Porque ya había venido la democracia. Entonces ya no era la época de los militares que todos andábamos, vamos a decir, mira, con el pantalón fruncido. La policía se dedicaba a otras cosas cuando estaban los militares. Que eso, capaz que peor que esto, no sé. No, ya le digo, yo de política no. Hablo de este caso. Vino la policía y dijo, ¿dónde estuvo? Acá. Dice, pero ¿cómo es? Esto está todo limpio, acá acá no ha vivido nadie, acá no ha dormido nunca nadie. No, dice, lo que pasa que pasaron 3 días y yo tenía programado que vinieran los pintores, había que hacer algunos arreglitos en el revoque y bueno, limpiaron. ¿Qué limpiaron? Limpiaron toda la escena que podría haberte dado algo. Decir que la chica, antes de hacer la denuncia, se había llevado, la otra médica, se había llevado unos zapatos marrones, una cartera, y que yo recuerde nada más. Esta chica Jubileo estuvo en la Juventud Católica, tuvo de novio con un músico que tuvo algo que ver con el ejército revolucionario del pueblo en la época del proceso y se tuvieron que ir a Europa. Esta chica con ese muchacho, Chabrol creo que se llamaba. Me suena por ese lado. Discúlpenme si me equivoco. Bueno, la cosa no anduvo, así que ella se volvió y volvió a trabajar ahí
al neuropsiquiátrico. El neuropsiquiátrico tenía una ciénaga y alguna vez algunos de los que andaban caminando por ahí, de los pacientes, se metió y después no pudo salir. Entonces rastrillaban y alguna vez sacaron algún cuerpo. Entonces vamos a decir, vino mucha gente de investigación. Algunos dicen 150, póngale que 50. Investigaron, preguntaron, fueron por los pueblos, fueron a donde ella vivía, no la habían visto más. Le encontraron otro novio de apellido Merino. Ese está en San Francisco, Córdoba, porque ella puede estar viva. Tal vez tenía alguna deuda con el proceso, con los militares, qué sé yo, no sé. Lo maté, ¿eh? Ustedes pensaban que estaba muerta y que yo le iba a decir, apareció en tal lado. No apareció nunca nada, no apareció. Y dudo mucho, vamos a decir, que lo que no hicieron hasta el 82, 83 los militares, ya era tarde. Los militares hicieron las cosas hasta el 79. Bueno, esta chica tuvo 7, 8 años de novio con este muchacho Merino. Después este muchacho se fue para allá, Córdoba, San Francisco. No sé si estará todavía allá. Por ahí llega a ver este video. Bueno, él ayudó en la causa, ayudó a algunas cosas que tenían, vamos a decir, una cierta importancia, porque, por ejemplo, Enrique Dretz, de investigador, ahí todo el que tenía medianamente la razón. Y el problema era otro, y estaba internado ahí, porque hay diferentes niveles, vamos a decir, de psiquiatría anómala. Hay gente que se recupera. Por eso existen los psiquiatras, de los cuales yo creo poco, pero creo. Por suerte no me ha tocado la época, vamos a decir, tal vez algunos de ustedes han visto la película con Jack Nicholson, Atrapado sin salida. Era un neuropsiquiátrico donde se aplicaba el electroshock. Más para atrás, te hacían, vamos a decir, un agujero acá en el lóbulo frontal y te dejaban, si tenías un dolor o algo, no te dolía más, pero por ahí el trabajo no se hacía lo finito que tenía que ser y no servía más. Hubo una ministra inglesa de mucha importancia que creo que se llama lóbuloterapia, algo así, porque es en el lóbulo frontal. Bueno, esas son cosas de 200 años, me quedo corto. Después fue avanzando hasta lo que sé yo de esto No, miento, sé algo más. Había un tratamiento que se sigue usando en algunos lados, no sé si en Argentina también, que es en el agua. Prácticamente todo el día estar ahí en el agua. No sé cómo será el sistema, pero sé que existe un tratamiento así. Y bueno, los impacientes usaban los electroshock. Horrible. Bueno,
El asunto es que esta chica no apareció más. Dijimos que después del 46 comenzaron a sacarlo de los hospitales, a tenerlos en regímenes libres, a poner cada 10 pacientes un médico. Ya los médicos ya tenían para mediados del siglo XX avanzado ciertos conocimientos para mejorar algunas patologías psiquiátricas. No es lo mismo una esquizofrenia que cuando la subdivide tiene, pongámosle, yo no soy médico, pero para que usted se dé cuenta, me voy a quedar corto, para que usted me entienda. Me voy a quedar corto. Son mucho más. Hay 10 tipos de esquizofrenia. Entonces, hay en Kansas, Estados Unidos, estudió la muerte, la mente de un asesino importante, no me acuerdo quién es. Me acuerdo del hecho de lo que ella sacó como conclusión. Y ella dijo que asesino se nace porque tiene que traer una cantidad de conductas inherentes a cierto tipo de comportamiento del cerebro, porque de lo contrario, si no las tiene, nunca va a ser usted un asesino. Y ella lo explicaba fácil. Hay gente que es valiente, pero de una persona con un carácter o temperamento lindo, suave, que se entienda, ¿no? No puede agarrar una granada, cruzar el campo para tirárselo al enemigo. O sea, no lo va a hacer aunque usted lo trate de 1000 maneras. Entonces, lo mismo pasa con los asesinos. Lo mismo pasa con los violadores. No cualquiera es violador. Entonces, si usted lo va dejando suelto, cada vez más suelto, cada vez más suelto, después lo hace en la propia casa con los propios hijos. ¿Vieron que en Estados Unidos, qué es eso? Si son asesinos, vas a encontrar asesinos que asesinan una ristra de chorizo, como violadores o como golpeadores, como lo que sea. ¿Qué sé yo? Se copian. Lo hace uno y después viene y hacen otro. ¿Por qué? Porque se desatan fáciles esas cosas que tienen mal. Entonces esta doctora sostenía eso. Eso también cambió lo que decíamos de los regímenes abiertos, sacarlos de la casa, llevarlos, dejarlos en un hospital, así la paso mejor. Y bueno, después se lo sacó de los hospitales y se lo llevó a los hospicios, a los asilos. Se le fue cambiando el nombre para darle una cierta catadura. La iglesia se hizo invisible con respecto a esto. No habló nunca más, ni para bien ni para mal. ¿Ustedes escucharon algo? Bueno, yo tampoco. ¿Leyeron algo? Yo tampoco. Bueno, entonces quedamos así que
Desde hace 100 años se empezó a tratar el régimen abierto y desde hace 60 años, 70, se le dio una cierta calidad de vida y en eso estaba esta doctora que ese día vino uno de los pacientes que estaba ahí, un paciente casi normal, a buscarla para que fuera a poner una inyección. Después la acompañó de vuelta porque ya yo le dije había entrado a las 10 de la noche. Así que ya se hicieron cerca de la pasada la medianoche. La buscaron para alguna otra emergencia, alguna necesidad, y hubo un testigo que dijo, sí, la vi a la doctora caminando hacia el pabellón 7. La doctora no apareció más para preguntarle si fue al pabellón 7, y en el pabellón 7 nadie dijo a mí me vino a atender. Pero, ¿qué decimos nosotros? ¿En qué estamos de acuerdo? Son personas desequilibradas, puede ser que no sean agresivas, pero había pocos guardias ahí, era tranquilo, era más o menos tranquilo. Bueno, después de este caso, miren cómo son las cosas, porque siempre tiene que pasar algo así, año 85, no hace mucho. Bueno, a la fecha de hoy, que estamos en 2020, 35 años, hoy ¿qué se sostiene por la medicina psiquiátrica? Que no hay que sacar la mayoría, no hay que sacarlos del lugar donde se han movido toda su vida, tenga 10 años, tenga 20, tenga 30. Si hay que mandarle un enfermero, hay que mandarle, vamos a decir, un terapeuta de algún... Tratarlo en la casa, no llevarlo a un lugar que no conoce a nadie, no conoce el lugar, sale y mira el cielo, le llama la atención el agua, la ciénaga ahí del río Luján. Entonces, en este caso de este asilo, de este neuropsiquiátrico, el de Monte de Oca, siempre digo que me parece a mí que pasó. Hay una teoría de que los neuropsiquiátricos dejaron de crecer en cantidad, fueron mandándose menos pacientes porque se quedaban en la casa, los médicos les decían que en la casa, estén en el entorno familiar o en otro, de algún otro pariente que les pueda hacer compañía. Siempre estamos hablando del que se puede, el paciente que se puede. Entonces se achica la cantidad de asilos neuropsiquiátricos. Porque la teoría más fuerte en el 85, la más fuerte, fue de que el problema fue una negociación de órganos y que la doctora había hecho la denuncia al director. La doctora amiga de ella era Beatriz Ellinger, origen alemán. Florencio Eliseo Sánchez, el director del neuropsiquiátrico,
que no hizo la denuncia. Entonces, yo le dije que Sdrech, al cual yo admiraba, digo, ¿qué habrá dicho Sdrech? Yo no hablé con él, no tenía amistad con él. Leía sus libros. Entonces busqué en uno de sus libros, hice el caso Jubileo, pueden comprarlo. Él dice, no tenía infraestructura para que los órganos de una persona a lo sumo iban a poder usar uno, porque alguien dijo, y cuando necesitan córneas van ahí. No. Para los que sabemos algo del tema de la venta de órganos humanos, sabemos que se vende todo lo que se puede. Todo lo que esté en condiciones se vende. Todo lo que se puede vender y sirve o es posible trasplantarlo, entonces puede ser, dice Sdrech, que la furgoneta de la funeraria que la doctora le firmó la salida no haya sido la única que estuvo ese día o esa noche. O puede ser que volvió. Y como era de noche, los guardias que estaban en la puerta, que a veces eran dos, a veces era uno, y a veces el que estaba se iba caminando hasta Luján a tomarse unos vinos. Entonces, puede ser que volvió la furgoneta y se llevaron a la doctora, un cuerpo sano, 39 años. Entonces, la hipótesis de la época de los militares, del ERP, de que podía, qué sé yo, denunciar a alguien o no podía denunciar de un lado o del otro, ya había pasado. Es como les digo yo, fue hasta el 79. Ellos después trataron de quedarse, vino la guerra de las Malvinas, le fue mal y chao. A casita o a la cárcel. Pero Cecilia Jubileo nunca más apareció. Puede estar viva con 74 años, como Merino que está en San Francisco. La familia de ella era de muy buena posición, o sea, tuvo muy buenos abogados. Parrilli era el abogado, Marcelo Parrilli, creo. Era el abogado, muy buen abogado, porque la gente tenía dinero para pagar. Pero no apareció. Así que se las debo, mis queridos amigos. Hasta el próximo caso.